¿Dónde está el anuncio? Ay, sí. Es que hoy nos vestimos de vaqueros porque queremos ganar a Texas para Cristo. Como algo profético, ¿verdad? No siempre venimos así, pero no tengo sombrero, hombre. Entonces, como quiera me lo tengo que quitar para pasar aquí adelante, ¿verdad? Una vez una persona llegó a la iglesia, nunca había ido, y venía caminando y estaban los testimonios, ¿verdad? Y todos, estaba muy largo el pasillo y todos le decían el sombrero. Y pues él no entendía, traía sombrero. Y llegó a mar adelante y se para y dice, a petición del público, ahí les va el sombrero. Se iba, pues no entendía. Pero bueno, nosotros estamos aquí muy contentos el día de hoy porque podemos seguir alabando al Señor, bendiciéndole, le damos gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí. Amén. ¿Está contento, hermano? Al rato vamos a comer juntos aquí afuera, el que quiera quedarse y pueda. Y y va a ser gratis. Pues cada quien trae lo suyo, ¿verdad? Pero si usted no trajo, ahí el Señor provee, ¿verdad? Vamos a creer. Y parece que van a traer un toro mecánico. Y yo con mucho gusto los voy a ver, ¿verdad? Pues ya uno ya no está para esas cosas, pero Alejandro y yo nos sentamos a verlo. Y a lo mejor Chuy sí se anima a subirse, él está joven. Muy bien, pues vamos a seguir con el tema. Hoy vamos a hablar de los dones de inspiración. Estábamos hablando una serie que se llama Los dones del Espíritu Santo. Y ya vimos los primeros tres, que son los dones de revelación, que son palabra de ciencia. Es cuando Dios te revela algo. Y esos son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. El jueves veíamos que el discernimiento de espíritus tiene mucho que ver con la guerra espiritual. Y el segundo grupo de tres, porque son tres grupos de tres, son los dones de inspiración. Hoy creo que si Dios quiere vamos a poder ver el primero, que es el don de profecía. Hay muchas confusiones a veces. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué habla raro un hermano? ¿O por qué levanta la voz a alguien y dice como que está hablando el Señor a través de él? ¿Serán mediums o será algo así? No somos brujos ni nada por el estilo. El diablo a veces imita lo que Dios hace. Bueno, siempre ha querido ser como Dios, pero nosotros tratamos de ser lo más bíblico posibles. Entonces, en este grupo de tres está definido estos tres dones en el versículo 10 del capítulo 12 de Primera de Corintios. Y si gusta acompañarme a leerlo, nos podemos poner de pie para leer 1 Corintios 12:10. Y ahí vienen los tres dones de inspiración, que se llaman así porque en un momento dado el Señor inspira durante el culto público, durante la alabanza, a alguien a levantar la voz. Y se llama de inspiración por eso. Y dice la Biblia, hablando de que el Espíritu Santo da a unos un don, a otros otro don, dice a otro el hacer milagros, que este es un don de poder, que lo vamos a ver si Dios quiere próximamente. Y luego ya viene el don de inspiración, dice a otro profecía, es un don de inspiración. A otro discernimiento de espíritus, ese es un don que ya vimos, el de revelación. Dice a otro diversos géneros de lenguas, el segundo don de inspiración. Y a otro interpretación de lenguas, son tres. Entonces aquí hay tres de inspiración, el de profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Vamos a pedirle al Señor que nos dé luz sobre este tema, porque si no, pues no lo vamos a poder entender. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de alabarte, de bendecir tu nombre, de recibir amigos y hermanos en esta casa, Señor, que es tu casa. Y te pedimos, Señor, que sigas en este culto, glorificando tu nombre y hablándonos acerca de tu verdad, acerca de la palabra de Dios, explicándonos, Señor, acerca de lo que tú tienes para nosotros. Bendice, Señor, esta plática con tu Espíritu Santo, que nos lleve a toda verdad y quitando toda palabra humana para poder escucharte a ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar asiento, hermano.
Esta segunda categoría de las tres, en la que se clasifican los 9 dones, son llamados de inspiración porque el Espíritu, como les decía, inspira. Estamos alabando, estamos orando o estamos en comunión con Dios, ¿verdad? Y de repente inspira a alguien a levantar la voz en público con un mensaje de Dios. El fin del mensaje siempre debe de ser dentro de las tres cosas que la palabra de Dios dice. Dice que debe de ser o para edificar, o para consolar, o para animar o exhortar a su iglesia. Entonces, los dones de inspiración, ¿cuáles son? Los dones son 3 y están en la siguiente tabla, por ahí, a ver si la tenemos. Profecía, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. A lo mejor géneros de lenguas e interpretación de lenguas lo dejamos para verlo más adelante, pero de una vez les digo, una ecuación que nos sirve para entender bien esto es el género de lenguas más la interpretación de lenguas es exactamente lo mismo o es equivalente a lo que resulta del don de profecía. La diferencia es que el don de profecía es cuando alguien habla en el idioma que conocemos y los otros dos es el género de lenguas se interpreta después. Entonces por eso la suma del B y C es parecido al A. Pero bueno, entrando, vamos más adelante a definir un poco más eso en otro culto, si Dios nos permite. Y eso sería a lo mejor de este domingo al otro, porque el próximo domingo les anuncio que vamos a dar el servicio de gracias para todos los que han logrado algo. Yo sé que ustedes siempre logran cosas cada día y obviamente los graduados vamos a darle gracias a Dios. Entonces les animo a que traigan su vestimenta de graduados para darle gracias a Dios juntos. Eso será el próximo domingo. Y después ya seguimos con el estudio de los dones, si Dios quiere más, al otro domingo 16. Pero hay conceptos proféticos que se confunden. Entrando en el tema del don de profecía, muchos confunden el don de profecía con un profeta que viene, o con el profeta del Antiguo Testamento, o con la predicación. Hay gente que piensa que la predicación es profecía. La palabra profética es otro concepto y el don de profecía. Entonces tenemos 5 conceptos que a veces se confunden un poco. No sé si esté por ahí. ¿Eso no lo tenemos? Allá está ahí. Hay diferencias entre el profeta del Antiguo Testamento no es lo mismo que el profeta del Nuevo Testamento. Tampoco el don de profecía es la predicación. Y la palabra profética es un concepto especial. Y el don de profecía es de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la diferencia o qué? Muy bien, eso es lo que vamos a ver. Primero, profetas del Antiguo Testamento. O más bien de antes de Cristo, ¿verdad? Bueno, en todo el Antiguo Testamento es antes de Cristo, ¿no? Abraham, por ejemplo, fue un profeta antes de la ley. Así lo define la Biblia. El primero que habló profecía, adivinen quién fue. ¿Verdad que adivinar? Dicen, adivinar no es de Dios. Bueno, ok. Guess what? Guess who? El primero que habló de parte de Dios, pues fue Dios, ¿verdad? Y Dios dijo, le dijo a Adán y Eva, va a haber una solución para tu problema. Tú pecaste, pero tu problema va a tener solución. El hijo de la mujer, la simiente de la mujer, la simiente generalmente es del hombre y mujer, pero en este caso la simiente de la mujer, ahí hay una profecía, es Jesús naciendo de una virgen. Tendrá enemistad con la serpiente y le va a vencer. En pocas palabras, Génesis 3:15 habla de la profecía primera, o sea que si nos vamos a definiciones, profecía es hablar palabra de Dios, eso es lo que es. Después en la ley, después vino Abraham, después vino Moisés, y ese es el gran profeta de Israel, ¿verdad? Samuel fue un profeta también, Isaías, Jeremías, Elías, Ezequiel, fueron profetas del tiempo de la ley, pero ellos no son profetas que ahorita funcionan igual, o sea, ahorita no hay un profeta que se levante como ellos. Eso fue del tiempo de la ley. La confusión viene porque muchos no saben
trazar la palabra de verdad. La Biblia dice que tenemos que presentarnos delante de Dios como obreros aprobados que trazan bien la palabra de verdad. Entonces tenemos que saber que hay tiempos donde Dios actúa con el hombre a través de ciertas manifestaciones y son diferentes. Entonces ya no estamos en el tiempo de la ley para que usted se case con varias mujeres, por ejemplo, ¿verdad que no? Sí, con la que tienes ya, ¿verdad? Pero bueno, hay gente rara que quiere varias. Eso ya no es el tiempo de hoy. Entonces, el problema viene cuando no entendemos los tiempos de Dios. Esos profetas del Antiguo Testamento no eran iguales a los del Nuevo Testamento. Por ejemplo, algo que tú tienes y que siempre dice Hebreos capítulo 11, desearon los héroes de la fe de la antigüedad, es tener algo que saludaron de lejos, pero nunca lo pudieron tener, es ser templos del Espíritu Santo. Un profeta hoy es templo del Espíritu Santo, igual que tú, igual que los creyentes, los que han aceptado a Jesús. Al aceptar a Jesús tenemos al Espíritu Santo. Y entonces antes no era posible tener al Espíritu Santo como templos porque no había habido una sangre que lave pecados. O sea, no los tenemos. Hoy el Espíritu Santo no está con nosotros porque somos muy buenos. No, está con nosotros porque el Señor Jesucristo ya derramó su sangre y esa sangre nos limpió y nos regeneró en nuestro espíritu y allí en nuestro espíritu está el Espíritu Santo cuando le aceptamos. Entonces somos templos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablaba el profeta de parte de Dios, ese profeta estaba oyendo la voz de Dios. Como les digo, profecía quiere decir hablar de la mente de Dios. Así se define del griego profeteia y significa hablar de la mente y consejo de Dios. No es, como muchos creen, profecía, ¿qué es? Predecir el futuro. No, ese es el engaño de las películas y tantas cosas. La profecía, lo que va a pasar en el futuro. Tiene que ver, porque cuando hablas de la mente de Dios, Dios conoce el futuro, el pasado y el presente a la perfección. Y es por eso que no tiene problema una profecía en tener elementos predictivos, pero no quiere decir predecir el futuro. Profecía quiere decir hablar de parte de Dios. Por eso también muchos confunden la predicación con profecía, porque la predicación siempre oramos para que Dios nos hable, ¿verdad? Pero no es profecía. Entonces, estamos con los profetas del Antiguo Testamento. Abraham, Ezequiel, Samuel, Moisés, todos ellos no eran templos del Espíritu Santo y ellos hablaban de parte de Dios porque escuchaban la voz de Dios, tenían sueños, Dios les daba un mensaje, pero que era un mensaje tan claro. Fíjate bien la diferencia de un profeta del Antiguo Testamento con un profeta de hoy. Era un mensaje tan claro que cuando no daban el mensaje correctamente, estaban expuestos a ser sentenciados a muerte. Por ejemplo, Samuel desde muy pequeño aprendió a escuchar la voz de Dios. Resulta que Samuel, su mamá no podía tenerlo, era estéril, y entonces ella oró tanto que dijo, si tú me permites, dar a luz un hijo y tener familia, yo lo voy a dedicar a ti siempre. Y entonces cuando tuvo el primer hijo Samuel, porque después Ana tuvo muchos hijos más, se lo llevó a la iglesia, lo llevó, al templo, ¿verdad? En aquella época era el templo de Dios, donde estaba el tabernáculo, y lo dejó con el profeta que estaba ahí, que se llamaba Elí. Y entonces Samuel estaba acostado y de repente escuchó una voz tan claro que estaba seguro que le estaban hablando, y como no había nadie más que Elí, dijo, pues me habla Elí. Y entonces venía y decía, ¿qué pasó, Elí? Dice, no, pues yo no te hablé. Pero pues ¿cómo? Yo oí claramente que decían Samuel. Dice, no, yo no te hablé. Y entonces se fue a acostar otra vez y dice Elí, a lo mejor también este chiquillo es profeta, ¿verdad? Y entonces otra vez escuchó su voz. Y entonces viene y dice, Elí, no estés jugando conmigo. Bueno, no dijo eso, ¿verdad? Pero yo digo, Elí, ¿me hablaste otra vez? Y entonces Elí le dice, no, yo no te hablé. Y se dio cuenta Elí y entonces dice, lo que seguro está pasando es que Dios te está hablando. Entonces cuando escuches otra vez la voz,
checa la diferencia, no es mi voz. Cuando escuches la voz, di, heme aquí, Señor, y mañana me dices qué te dijo. Y así Samuel escuchó la voz de Dios y pudo entender que Dios le estaba hablando. Lo que quiero decir con todo esto, porque no estamos hablando de la historia de Samuel, es muy bonita, 1 Samuel capítulo 1, 2 y en adelante, ahí lo puedes leer, pero estamos hablando de profecía. Lo que estamos hablando, queriendo decir, es que el profeta del Antiguo Testamento escuchaba voces. Hoy es muy difícil escuchar la voz de Dios. Es diferente, pero se puede escuchar como en un pensamiento, se sueña, se tiene un sentir, y así es como Dios nos habla ahora. Pero antes no, antes era la voz clara. Los oídos físicos eran los que escuchaban la voz de Dios y eran los que sentían el sentir de Dios, lo tenían tan claro, soñaban o veían o tenían una visión clara o escuchaban la voz audible de Dios. Y Samuel, así como aprendió Samuel, así era. La voz de Dios y el mensaje era tan claro para ellos que no podían equivocarse al dar el mensaje, y por eso los mataban cuando hablaban cosas que no eran de Dios. Dice Deuteronomio en el capítulo 18, en el versículo 20, que cuando el profeta tuviera el atrevimiento o la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de otros dioses ajenos, ídolos o demonios, ¿verdad?, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, pues ¿cómo voy a saber cuál es la palabra de Dios o cuál no? Porque Él es el profeta. Y si él me está hablando mentiras o cosas que no le dijo Dios, ¿cómo voy a saber yo? Y entonces dice el Señor en el 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción o con atrevimiento la habló el tal profeta, del tal profeta no tengas temor de él. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el profeta sabía claramente la voz de Dios. Por eso cuando el profeta Balaam, ¿verdad?, cuando fue y decía, lo contrataron a él, le dieron dinero para hablar en contra de Israel y maldecirlo. Entonces venía y iba a dar la palabra en contra de él, pero le venía palabra y bendecía al pueblo. ¿Por qué? Porque sí le gustaba el dinero, ¿verdad? Por eso lo contrataron. Pero a la hora de la hora les fallaba y bendecía al pueblo, porque Dios no quería maldecir a su pueblo. Y entonces, aunque era un profeta medio materialista, o bastante malo, sin embargo, tenía miedo de la profecía. ¿Por qué? Porque los profetas del Antiguo Testamento así eran. Su llamado profético era clave en la política del pueblo de Israel. Eran profetas que se levantaban delante de reyes, delante de personas importantes, porque Dios amaba al pueblo. Y esa era la razón de su mensaje. De manera que a veces estaban aislados por el mensaje que daban y a veces huían porque el mensaje no gustaba. Y era una vida un poco bastante difícil porque un profeta de ese tipo enfrentaba las cosas y tenía que negarse a sí mismo. Pues siempre durante todas las épocas la gloria debe de ser para Dios, ¿no? Y la fe es la que nos salva durante todas las épocas. Es así, trasciende a las épocas, no nada más es de la época de hoy, sino la fe, por la fe desde antes de Cristo se salvaba la gente. Así también la gloria siempre debió ser para Dios. Ese fue el problema de Jonás. Jonás era un profeta que fue llamado para dar una palabra y él decía, no hombre, no voy. ¿Por qué voy? Porque ya sé que tú vas a perdonarlos. No, él quería que caiga, que quiero ver sangre, ¿verdad? Que caiga fuego. Y entonces yo voy a predicar en contra de los Nínive, vas a ser destruida, va a caer fuego del cielo. Y entonces él se sentaba a ver cómo caía el fuego porque él dio la palabra. Pero Dios no quiere la destrucción de nadie. Como les decía en otra predicación, no conocemos la ira de Dios. Lo que conocemos es el amor de Dios.
Y Dios quiere salvar la humanidad. Dios es lento para la ira. Si tiene ira, tenemos que esperar un día de la ira, pero cuando nosotros ya estemos con Él. Que no nos toque a nosotros, no somos llamados para ira. Pero Dios lo que quiere es mostrar su amor. Y entonces el profeta, la opción era: o te conviertes y te salvas del juicio de Dios, o te va a caer juicio. Y entonces Nínive se convirtió y se salvó del juicio. Y no pasó nada de lo que Jonás había dicho terrible, porque Jonás también en su predicación era: conviértete o te va mal. Se convirtieron y pues no les fue mal. Y eso es lo que quiere Dios. Y cuando el profeta entraba en su carne, pues ya ves lo que le costó a Jonás. Se fue para otro lado, y luego, como él servía a Dios, había dicho: yo quiero servir a Dios. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Bueno, tenga cuidado cuando le diga, porque Dios lo escucha, ¿verdad? Y entonces Jonás se andaba yendo a otro lado y Dios se lo trajo, de alguna manera, para que hiciera lo que Dios le había ordenado, ¿no? Entonces, tenían que dar lugar a la gloria de Dios, y su mensaje y ministerio los aislaba. No es el profeta de la actualidad. Un error que cometen las personas es comparar a aquellos profetas con hoy, y por eso vemos profetas que se equivocan mucho hoy, o que se creen profetas y Dios no los llamó, y que andan como llaneros solitarios. No, ya no. El profeta del Antiguo Testamento como el profeta de la actualidad y del Nuevo Testamento son una función ministerial, y sí son voz de Dios, pero su manera de Dios hablarles, su revelación y su funcionamiento es diferente. Pasando al número 2, el profeta del Nuevo Testamento, ese es el profeta de hoy, y es uno de los 5 ministerios. En Efesios 4:11 dice la palabra de Dios que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, de manera que este profeta, que está dentro de 5 ministerios, es para edificar. El principio de Dios de profecía es edificar, consolar o exhortar o animar, pero no es para enjuiciar. En el Antiguo Testamento sí podía haber juicio, pero hoy no. Para empezar, trabaja en armonía con los otros 4 ministerios, es templo del Espíritu Santo, dan mensajes predictivos, revelan a veces el pasado o presente, fluyen en los dones de revelación. Ya vimos cuáles son esos: discernimiento de espíritus, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Y obvio también en los inspiracionales, o sea, en estos 3 que estamos viendo, de profecía, género de lenguas, interpretación de lenguas. Pero hoy no se mata al profeta. Si el profeta se equivoca, o si alguien se levanta a dar un don de profecía, no tengas miedo, no te vamos a matar. ¿Por qué? Porque no estamos en el tiempo antiguo, porque no escuchas la voz de Dios, porque el mensaje tal vez no es tan claro como antes. Y eso, por ello, también debe de ser juzgada cada palabra de profecía. Cada profeta tiene que juzgarse, no importa que sea de los 5 ministerios. El don de profecía tiene que juzgarse. Aún la predicación, tú tienes que estar atento a que lo que se te diga aquí o en cualquier púlpito, tú lo cheques de acuerdo a la palabra de Dios, porque si no viene la palabra de Dios, no tienes que creerlo. La palabra de Dios es la que nos juzga. 1 Corintios 14:29 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, ¿no? O sea, tú no tienes que andar creyendo todas las profecías que te dicen. Hay gente que le dan una profecía y dice: ay no, el Señor dijo, tengo que hacer eso. No. La única palabra que no se juzga y que se hace es la palabra de Dios. Pero de ahí en fuera, toda profecía, ten cuidado. No le creas a todos los que te dicen cosas, tienes que guiarte por Dios. Y muchas veces la profecía no es para desecharse, ¿verdad? Tampoco la deseches. Considérala, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces, qué bueno que estés con un pastor, qué bueno que estés bajo cobertura para que puedas ser ayudado en el juzgar la profecía. Para empezar, hay profetas que... Una vez vino un profeta y me dijo: quiero dar una palabra para la iglesia. Y entonces ya iba a empezar el culto y yo le dije: siéntese, y se sentó.
y ya hasta empezó la alabanza y él estaba ahí adelante orando y no cantaba, pero se hincaba y se sentaba y se paraba, y hincados, sentados, parados, ¿verdad? Así estaba. Y luego ya llegó el tiempo de la predicación, pasé yo, prediqué y al final, muy enojado, ya le estaba cambiando la cara porque nunca le di tiempo. Y entonces ya al final le dije, bienvenido, ¿cómo está? ¿Me puede decir la palabra que me dice que trae para la iglesia? Y dice, ¿pero cómo? ¿Qué te ocurre si ya la iglesia ya se fue? Le digo, sí, pero pues yo no podía no lo conozco. Si me dice la palabra, yo se la doy a la iglesia al próximo culto o juzgo a ver qué pasa. No, la sangre de ellos estará sobre tu cabeza. Y yo, pues ya está. Pues por eso los cuido de ti. No los voy a dejar que reciban una palabra que yo no juzgue. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que juzgar. Hoy no es como antes, que anda Elías ahí echando fuego o dejando de que ya no llueva. Pues no, al contrario, vamos a pedir bendición. Ya no hay manera de ver las cosas así. Se debe juzgar toda palabra y nadie está sobre la ley de Dios. La razón es porque puede ser de tres fuentes. Puede ser de Dios, puede ser de la persona, de la carne, o puede ser del diablo. Y la Biblia dice en el versículo 9 de 1 Corintios 13 que cuando habla de esto, que en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué quiere decir esto? Ese no viene ahí para que no estés ahí apurado buscándolo. ¿Qué quiere decir? En parte conocemos y en parte profetizamos. Que cuando tú profetizas, no entras en un trance. Fíjate bien, si viene el don de profecía a ti, no entras en un trance, te cambia la voz y empiezas a hablar raro y a decir, oh, soy el Señor. No. Eso es raro, necesitas ayunar y venir el sábado para orar por ti. Eso está raro. No, tu estilo no se pierde. A lo mejor si acabas de venir del rancho vas a decir, Ancina dice el Señor, ¿verdad? Así hablan allá. O a lo mejor si eres gringo vas a decir, el Señor está diciendo en este día, ¿verdad? Qué bien hablo inglés. No sé, tu estilo no se pierde. Y el problema de que tu estilo no se pierde y tu mente está ahí, es que Dios a veces te da el mensaje y tú das el mensaje de Dios de acuerdo a lo que tú interpretaste. Entonces, en parte conocemos y en parte profetizamos. Va palabra de Dios y el mensaje, qué bueno que fuera 100% de Dios, pero hay veces le metemos de nuestra cosecha, ¿no? Quiere decir que el pastor tiene que juzgar. Si hay alguna herejía, pues el pastor va a decir, aquí se equivocó, y ora por eso por tu pastor, porque tu pastor no es muy inteligente más que tú. Lo que pasa es que Dios lo puso para eso, esa es la chamba, ¿no? Y los ancianos ahí están para recibir palabra y por eso se tiene que juzgar la palabra. Hablando de esto, dice, en parte conocemos, hablando de la profecía, y en parte profetizamos, porque la Biblia es la única palabra de Dios completamente. Y los responsables, obviamente, pues son las autoridades, el pastor en la iglesia local, y a nivel de cobertura, cuando hay varias iglesias reunidas, pues hay un pastor de los pastores, o le dicen apóstol, ¿verdad? Pero no, ahorita está el término apóstol muy degradado y ahorita anda mucha gente que Dios no la llamó a ser apóstol, diciendo que es apóstol. Pero bueno, no quiere decir que el apostolado no exista. ¿Por qué digo que existe? Porque la palabra de Dios lo dice. Y hay apóstoles que no son otra cosa que coordinadores de la cobertura, donde tenemos nosotros siempre que estar dando cuentas. ¿Sabes que es bueno que siempre des cuentas y que tu pastor también dé cuentas a alguien? Así todos nos cuidamos. Y el apóstol tampoco está solo, sino que tiene un consejo apostólico. Y eso es lo que refleja en hechos la operación de la iglesia. Entonces, hablando del profeta, todo profeta tiene que ser juzgado, aunque sea del ministerio profético. No es el don, es el ministerio profético, pero tiene que dar cuentas. Por ejemplo, el responsable de una iglesia es el pastor. Si aquí viene el apóstol, él me dice, no, pues ahí voy a estar, pastor. Entonces yo le digo, así como
cumpliendo el protocolo, ¿no? Pastor, a ver si nos comparte. Dice, ay, bueno, ok, te voy a compartir. No, el profeta puede, digo, el apóstol puede venir y decir, pues yo voy a compartir, yo soy la autoridad, pero como quiera, se respeta el pastor en cada iglesia. Me invitan a predicar a otra iglesia y yo le pregunto al pastor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué mensaje quieres que dé? Y a veces me dice que el Señor te guíe, ¿verdad? Y entonces ya me pongo a orar. ¿Por qué? Porque el pastor es el responsable de la iglesia local. Alguien te tiene que cuidar. El apóstol es el que cuida a los pastores y así todos nos cuidamos. Cuando viene un profeta, el responsable de lo que diga ese profeta es el pastor de esa iglesia. Ahora, si el pastor es profeta, pues tiene que ser juzgado por el apóstol, ¿no? Y siempre hay que reconocer autoridad, porque decía el Señor Jesús, si quieres tener autoridad, tienes que estar bajo autoridad. El Señor Jesús mismo decía, por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Y dice que desde pequeño Él crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Quiere decir que estaba aprendiendo. El mismo Señor Jesucristo. Si Él nos dio ese ejemplo, que es el mero jefe, imagínate, pues nosotros tenemos que no hacer menos que eso, ¿verdad? Amén. ¿Estamos? Hay otro concepto profético, que es la predicación. Hablamos de el profeta del Antiguo, el profeta del Nuevo y la predicación. ¿Por qué lo ponemos aquí? Porque muchas veces, como la predicación es hablar de parte de Dios, muchos dicen en otras iglesias, es que la profecía no existe, la profecía es el predicar. Y no, el predicar es una habilidad que tienen las personas. Hay gente que no va a predicar. ¿Por qué? Pues porque no tiene esa habilidad. Dios no se la dio, pero Dios lo quiere para otra cosa. Todos somos útiles en el reino de Dios. Por ejemplo, hay gente que canta y hay gente que no canta. Y el que no cante, pues mejor no cante, ¿verdad? O cante ahí abajo, sin micrófono. Pero hay gente que toca, hay gente que no toca. Hay gente que nomás toca la puerta y ni le abren, ¿verdad? Ni así. Pero bueno, Dios desarrolla a las personas porque Dios tiene un diseño, ¿no? Y el predicar es hablar en público, es una facilidad que tienes de hablar en público. Es un don con el que naces. El que tiene llamado a predicar o el que tiene un llamado a los 5 ministerios o a ser maestro o a ser, generalmente tiene esa facilidad dada por Dios desde que nació. Esta habilidad que tienen los políticos y que tienen muchas personas de hablar en público, también se la da el Señor a sus siervos para que puedan ejercitar su llamado, ¿no? Cumplir con lo que Dios les llamó. Tú tienes un diseño de Dios, ¿sabes? Dios escribió un libro acerca de ti. Y dice que Él te vio antes que nacieras. Él diseñó todas las cosas que tenías que hacer. Claro que en ti está si las haces o no. O sea, Dios no te obliga a hacer cosas. Tú respondes a lo que Dios te llamó si tú pones atención. Es por eso que todos los días tenemos que saber qué es lo que Dios quiere para que yo haga ese día. Dice en Salmos, me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro y cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Eso tampoco viene, pero está en Salmos 139, 16. Y lo que leí fue la Nueva Traducción Viviente. Quiere decir que Dios diseñó todo lo que ibas a hacer porque Él sabía. Entonces el que no es llamado a ser pastor no va a poder predicar. O a lo mejor puede predicar, pero a lo mejor es llamado a ser político. No sé. Dios ya sabe lo que quiere de ti, pero en ti está cumplirlo. Dios equipa a los llamados y el que expone predicando y tiene unción de Dios. Unción es el respaldo de Dios para que hagas cualquier cosa, ¿verdad? Muchos piensan que la unción viene y me tocó la unción y tiembla. No, la unción es el respaldo de Dios. Eso es unción. Hay gente que tiene unción para cantar, unción para tocar, unción para predicar, unción para vender, unción para no sé. Pero bueno, el que habla de parte de Dios, que va a predicar, tiene unción, pero no es el don de profecía. La predicación ungida salva, porque dice Romanos capítulo 10, versículo 8, que para eso es la predicación. ¿Es importante la predicación? Sí, y no anula ni quita la necesidad de la profecía.
Dice el Romanos 10:8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Estamos hablando de la predicación. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces tienes que invocar a Dios, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice el 14. Pero ¿cómo van a invocar a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Y para eso está la predicación, dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la palabra de Dios, la paz de los que anuncian buenas nuevas. No quiere decir que si tú vas y le quitas los zapatos a Carlos Barrón o a Danilo, ¿verdad? Se fueron de aquí a predicar. No quiere decir que no van a tener ningún defecto, ningún callito, ni nada. A lo mejor tienen algo, pero qué bonito que los usen para ir caminando hacia donde tienen que ir a predicar, ¿no? Y qué bonito. ¿Quieres tener los pies bonitos tú también? Pues predique la palabra de Dios, ¿verdad? Olvídese del podólogo. Bueno, también láveselo, córtese las uñas y todo, pero para que le sirvan, para caminar hacia donde tiene que predicar. Qué bonito predicar, porque eso es lo que quiere Dios, que vayamos a predicar. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿verdad? ¿Cuántos dicen, no hombre, cómo? Pues, ¿por qué le vas a hablar de Cristo? ¿Te vas a parecer loco? Eso es el pastor, para eso le pagan. No, tenemos que trabajar todos para Dios. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Y usted comparta lo que el Señor hizo con usted, porque el Señor le va a llevar gente para que usted le hable y predique. Y ellos, por la locura de la predicación, tú dices, ay, ¿cómo le voy a decir a mi jefe que soy cristiano? A lo mejor me corre. Pues si lo corre, le va a dar otro trabajo mejor el Señor seguramente. Pero si no lo corre, entonces va a estar contento. ¿Por qué? Porque recibió a Cristo. Porque Dios te usó a ti. Además, tu jefe no es ese. ¿Quién es tu jefe? Jesus. ¿Ah? Él es tu jefe. Entonces, la predicación no es el don de profecía, no es el ministerio profético, pero la predicación puede tener contenido profético, es ungida, es necesaria, Jesús la usó, y si Jesús la usó, pues nosotros tenemos también que usarla. Mateo 4:23 dice que recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces es importante, pero no sustituye el don de profecía ni el ministerio profético. Entonces, concepto número 4, la palabra profética. ¿Qué es la palabra profética? Ese concepto es muy poco entendido y también causa confusiones, porque a veces le dicen profetas a alguien que simplemente fluye en un don. No, el que fluye en el don de profecía es cualquier hermano, y un profeta fluye en el don, pero no todos los que fluyen en el don son profetas. Entonces, ¿qué es palabra profética? Es cuando un profeta o un fluir en un don profético o en un don de profecía tiene el concepto de predictivo. Palabra profética pasa en el don de profecía, pero siempre predice algo. La Biblia dice en 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esa exhortación quiere decir como ánimo, no quiere decir regaño, ¿verdad? Para traducirlo correctamente del griego, porque después ahí anda un profeta regañando a gente, ¿verdad? Se trata de, pues sí, a lo mejor llama la atención sobre algo,
pero siempre con el motivo de llegar a edificar. Entonces, aquí no vemos la finalidad de predecir nada, pero Dios predice, porque Dios sabe el futuro. Una palabra profética puede fluir en una persona que de repente está en el don de profecía, pero no necesariamente quiere decir que esa persona sea profeta o que suceda seguido. Lo más común es que el don de profecía traiga consolación a la iglesia. Yo estoy con ustedes, yo te conozco, yo sé que tú estás pasando por situaciones, yo tengo la solución. Eso es consolación, edificación o exhortación, puede traer, pero no habla de predecir el futuro, no es el propósito, pero en el don hay palabras que guían, predicen a personas o a iglesias, y eso se llama palabra profética. Entonces es algo común en el profeta, pero no es tan común en los creyentes. Sin embargo, el Espíritu Santo fluye como Él quiere, y de repente un creyente puede pasarle eso, aunque pase solamente una vez en su vida y nunca vuelva a profetizar. Quiere decir que el Espíritu Santo se está moviendo, ¿no? Entonces, número 5, concepto número 5, que es el don que estamos estudiando, el don de profecía. El don de profecía es cuando Dios inspira a un creyente, que generalmente este creyente ha sido bautizado en el Espíritu Santo, a levantar la voz y a dar un mensaje de Dios. ¿Por qué bautizado en el Espíritu Santo? Porque cuando un creyente recibe a Cristo, tiene el Espíritu adentro de él. Bautizar quiere decir meter dentro de, bautizar en agua, meter dentro del agua, por eso no bautizamos por aspersión. Y creemos que meter dentro del Espíritu Santo solamente lo hace Jesús. La persona que está, no que tiene al Espíritu, porque tú puedes tener al Espíritu y nadie lo ve. De hecho, hay muchos que necesitan cambiar mucho y ni parece que tienen al Espíritu, pero así son. No ve a nadie, por favor. Pero cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, no es más que una llenura del Espíritu Santo y se desborda de tal manera que tú estás dentro de ese ambiente y eso se nota afuera, en el exterior, y empieza a moverse el Señor contigo. Y si Él quiere, no quiere decir que va a ser así, pero si Él quiere, vas a poder fluir en el don de profecía o de revelación o de inspiración o de poder, cualquiera de los 9 dones del Espíritu Santo. Y el don de profecía es cuando una persona, puede ser dentro de la predicación, dentro de la alabanza, de la adoración, de la oración, empieza a levantar su voz en el idioma común que nosotros entendemos y dice de parte de Dios un mensaje que es para edificación, consolación o exhortación. Eso es el don de profecía en el culto público. ¿Por qué digo que en la predicación no? Porque 1 Corintios 14 dice que el profeta o el que fluye, el espíritu está sujeto a esa persona. ¿Te fijas cómo no lo anula? Esa persona tiene control. Si tú pierdes el control y dices, me corrieron el trabajo, pastor, porque empiezo a hablar en lenguas y me tiro ahí, tú estás mal. Eso no es el Espíritu Santo. O tú estás haciendo show, o tienes un problema espiritual, que tenemos que orar por ti. Pero cuando nosotros viene de parte de Dios algo, tú tienes el control. Dios no rebasa tu voluntad. ¿Por qué? Él es Dios, lo puede hacer, claro que sí, pero no lo hace. Y entonces dice la palabra de Dios que 1 Corintios 14 habla de esa polémica y que tiene que ser en orden. También habla de la confusión de la profecía con géneros de lenguas e interpretación de lenguas, que si Dios quiere más adelante vamos a poder hablar un poquito más de esto. Hoy estamos hablando del don de profecía y no es lo mismo el don de profecía y el ministerio del profeta. En 1 Corintios 12, del 4 al 6, están esta polémica. Y está bien claro, a lo mejor ya si lo leemos después de esta plática vamos a ver un poquito más claro el asunto. Porque el Señor Jesucristo da los 5 ministerios. Dios Padre da las habilidades de nacimiento.
Y el Espíritu Santo da a la iglesia, a las personas de la iglesia, los dones como Él quiere. Cada quien tiene sus dones y son diferentes. Por ejemplo, 1 Corintios 12, del 4 al 6, lo explicaba y ya lo habíamos leído. Dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Son 9 dones y un Espíritu. Aquí van los 9 dones del Espíritu Santo, incluyendo este de inspiración. Y luego dice en el versículo 5, hay diversidad de ministerios, son 5 ministerios de Efesios 4:11. Y ahí va el profeta. Pero el Señor Jesucristo, hablando del Señor Jesucristo, no del Espíritu Santo, Él es el mismo. Y también hay diversidad de operaciones. Aquí va la facilidad de palabra, que tú puedes hablar bien y todo eso. Y eso lo traes de nacimiento, no necesitas ni ser cristiano. Pero Dios, creador, por eso los da de nacimiento. Es el que hace todas las cosas en todos. Y es el mismo Dios en 3 personas, pero son diferentes funciones. Como hemos tenido estas predicaciones ya, el próximo domingo, como les digo, vamos a tener los graduados, y el siguiente domingo tal vez Dios nos permita seguir con género de lenguas, interpretación de lenguas. Pero lo que quiero decir, resumir con estos aspectos importantes sobre el don de profecía. Número 1, el don de profecía habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Que no se te olvide eso. Número 2, se necesita fe para profetizar. Si tú estás en oración, estás en la alabanza, hay un tiempo y tú sientes como levantar la voz, pero no, ay, qué pena, o ay, será de Dios o no. Tú tienes que tener fe. Nunca vamos a oír profecías que se levante la voz si no hay fe. Entonces tú tienes que hablar. Acuérdate que Dios no te va a tomar. Y aquí hay gente que profetiza, yo los estoy viendo algunos, y sienten, pero ¿qué pasa? Pues que estamos ahorita enseñándonos, ¿verdad? Vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Número 3, es con tu estilo personal. O sea, no tienes que adornar palabras, no tienes que inventar cosas. No, el Señor te habla, te da una idea. Tú empieza en el nombre de Jesús. Ahora, si no te lo da, no te apures. Tampoco puedes forzar a Dios a hablar por medio de ti. Si no te tocó, pues no te tocó. Pero si Dios te lo dio, que San Pedro te lo bendiga, dice. No, así. Si Dios te lo dio, pues Dios te va a bendecir si lo usas. ¿No? Ánimo, tenga fe. La profecía siempre debe ser juzgada. Número 4. Así es de que va a haber aquí autoridades que van a escuchar eso. El don se comunica hablando. Si no hablas, no va a suceder. Tienes que levantar la voz. Hay quienes me mandan un texto. Bueno, pues tienes que hacer un texto. Cuando menos eso. Pero tienes que iniciarlo tú. Dios ya te lo inició en ti. Te da una inspiración, te da un pensamiento, te da una palabra, te da un sentir. Pero tú tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. Hazlo. Eso es de bendición para la iglesia. Dios habla por la predicación o por algún profeta que venga de vez en cuando, pero Dios también quiere usarte a ti. El don de profecía, acuérdate que es en el culto, es para edificación. La profecía fuera de culto, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando se juntan por ahí gente a orar y empiezan a profetizar. ¿Por qué? Porque no hay quien juzgue. Abres puertas al enemigo. Hay errores, puede ser del diablo o de la persona. Qué bueno que fuera siempre de Dios. Entonces es una puerta abierta. Entonces acuérdate que no es profeta el que profetiza. No llames así a cualquiera. Tiene que ser un ministerio reconocido. Pero cuando la gente profetiza, tienes que cuidarte que haya alguien que juzgue. Y por último, hermano, nunca estés buscando profecías. Si Dios te va a hablar, Dios te va a hablar. Si Dios te va a hablar, aunque te quites, a ver el que está escondido allá detrás del... Pero aunque te pongas a mero adelante, si Dios no te va a hablar, ahí vas a estar y te va a pelar. Entonces usted busque a Dios, no busque profecías, y confíe en que si Dios quiere hablarle, le va a hablar. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Y
Qué bueno fuera que siempre que tengas oportunidad, sepas que Dios tiene una palabra para ti. O Dios te puede usar a ti para dar palabra. Padre, en el nombre de Jesús, esta enseñanza más que prédica, Señor, te pedimos que la siembres en los corazones de mis hermanos, para que durante el culto, Señor, todos estemos listos para ser usados por ti cuando tú quieras. Y que podamos, Señor, en orden hacer las cosas. Tú eres un Dios de orden y eres un Dios de milagros. Eres un Dios sobrenatural. Eres un Dios que nos ama y nos habla para edificarnos, para consolarnos y para animarnos a seguir adelante en las cosas que tú tienes para nosotros. El futuro no nos preocupa porque tú lo tienes en tus manos, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tenemos en ti, Señor, seguridad, palabra, y estamos bajo cobertura, Señor. Padre, quita, Señor, toda interferencia, Señor, que nos lleve a no entender tu palabra o a negarnos por miedo a las cosas que tú quieres darnos para bendición. Y que sea esto, Señor, un ánimo, una edificación y un consuelo, Señor, el saber que todavía hablas a tu iglesia, que quieres usarnos a todos y que en tus manos todos somos importantes y valemos tu preciosa sangre. Yo bendigo esta iglesia en el nombre de Jesús y declaro que toda maldición contra ella no prosperará. Declaro, Señor, no por mi poder, porque no es ninguno, pero por tu poder que es sobre todo poder, que tú bendecirás a esta congregación, que tú le vas a dar de lo mejor y que tú, Señor, vas a traer bendición. Señor, trae, Señor, salud a los que tienen enfermedad. Trae, Señor, fortaleza al débil. Trae, Señor, trabajos al que no tiene. Y ayúdanos, Padre, para salir adelante, Señor, y hacer tu obra en todo lo que haya. En el nombre de Cristo Jesús nos despedimos de este lugar, Señor, pero te pedimos que sigas con nosotros en la coinonía, en la convivencia, Señor, de unos con otros, Señor, y que podamos en el gozo de estar juntos edificarnos siguiendo, Señor, contigo en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos.